Esta semana pensaba yo, hice la lista. ¿Aceptaron a Cristo? Sí. ¿Les dimos la clase de membresía? Sí. ¿Les dimos la clase sobre el bautismo por video? También. ¿Nos falta algo? No, están listos, ya deberían bajar al agua bautismales. Y yo decía, bueno, lo único que falta ahora es hablar un poquito de lo que está sucediendo acá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en esta mañana. Bautismo del nuevo ser se llama el tema. Y fíjese que en Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese qué interesante que coloca creer y bautizarse para ser salvo. Muchos dicen, no, si no es necesario bautizarse. Pero la palabra está diciendo que a no ser de que haya fuerza mayor para no bautizarse, usted va a estar en paz con el Señor. Pero si no se bautiza rápidamente, usted tiene una cuenta que dar. La razón por la cual el ladrón que estaba al lado de Jesús no se bautizó es porque iba a morir esa tarde. No tenía tiempo. Pero el bautismo es la evidencia de la conversión a Cristo. Es el primer paso que se da. También Juan 3:6-8 dice lo siguiente. Jesús hablando a Nicodemo le dijo: lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Fíjese que una de las cosas que nosotros aún no logramos discernir es por dónde viene el viento que nos da. Por dónde se está moviendo y para dónde va. Y Jesús está diciendo lo mismo. Cuando hay un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, no esperen entender las cosas. Usted siente el viento, pero no se preocupa. Discúlpame, si viene de allá lo recibo, si viene de acá no. Usted lo siente. El nacer del cristiano espiritual no tiene explicación. Por eso con la lógica no se puede entender el cristianismo. Se tiene que entender con el corazón. Es un regalo que Dios nos da diciendo no lo van a entender, igual como el viento, pero lo van a sentir. Yo voy a estar con ustedes. Jesús mismo establece una verdad y los fundamentos irrefutables que es necesario que todos nazcamos de nuevo. Hace unas semanas leía un libro que hablaba sobre religiones expositivas, o sea, comparaba las religiones y hablaba de todas las religiones mayoritarias que hay en la tierra. Y cuando llegó a los pentecostales, me llamó la atención lo que decía ese libro. Los pentecostales son los que creen que hay que nacer de nuevo. Así decía. Y dice, caray, ¿y por qué solamente a los pentecostales les coloca eso? Los pentecostales son los que creen que hay que nacer de nuevo. ¿Y qué pasa con todos los otros cristianos? Después dijo unas barbaridades que no están de acuerdo con la palabra ni el movimiento pentecostal. Pero yo pensaba, todos los grupos que mencionó cristianos, solamente el de los pentecostales dijo que son los que creen que hay que nacer de nuevo. Entonces me parece que el artículo escrito no se había basado en las escrituras, o el que escribió nunca había leído la Biblia, de que Jesús mismo estableció de que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. No es que los pentecostales lo inventaron, no es que los evangélicos lo creen, es la escritura. Juan 3:3 dice exactamente en la palabra de Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, la conclusión es categórica. No se puede ser un cristiano verdadero si no hay un nuevo nacimiento. Se lo voy a repetir. No podemos ser verdaderos cristianos si no hemos nacido de nuevo. Ojalá que las personas cuando nos vean digan, oh, él es de los que cree que hay que nacer de nuevo. Porque eso lo identifica a usted con Cristo, nacer de nuevo. Ahora hay que entender qué significa el nacer de nuevo, porque puede crear una confusión también. Es un simbolismo. Ese es el problema con los simbolismos, que hay que mantenerlos en contexto. Por eso vamos a Efesios 4:22-24 y dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y esto va para los hermanos que están acá en especial. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y fíjese la versión PDT. Me gustó mucho el verso 23. Dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Ustedes ya han aceptado a Cristo, ya están aprendiendo eso. El verso 24 dice,
y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Y eso me gustó mucho, saber la verdad. Este versículo establece algo muy importante en su parte final, y es que hay que esforzarse por saber la verdad. Nadie por bautizarse se le van todos sus pecados, tentaciones, me refiero a las tentaciones, las malas costumbres, los vicios, no se van por bajar al agua. Eso se comienza a dar cuando usted se acerca a Dios. O sea, si pensó que los pecados el Señor ya se los perdonó, pero que sus tentaciones, sus luchas, sus adicciones iban a quedar flotando en el agua, no va a ser así, hermanos. Ese es el caminar. Bienvenido a la vida de los creyentes. Aquí radica la primera diferencia entre un bebé natural a lo que es un bebé espiritual, porque se confunden las personas. Ay, no, si la palabra dice que yo soy nacido, no, soy un bebé, dicen. Debemos tener mucho cuidado con lo que creemos en esta verdad, de que sí nacemos de nuevo, pero qué tan bebés somos. Jesucristo nos dijo que debemos nacer de nuevo, pero eso no literalmente se puede transformar como un bebé físico, en el sentido de comportamiento. ¿Por qué? Porque un bebé no tiene el sentido de responsabilidad. El bebé nace y todo lo que sucede con él, ¿quiénes son los responsables? Los papás. Pero ustedes van a nacer hoy día, ya nacieron, ahora es el simbolismo, pero ustedes sí van a tener responsabilidad. Entonces, en ese sentido no son como los bebés. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Ningún recién nacido toma una decisión propia en la cuna. Son sus padres los que deciden todos por él. En cambio, el cristiano que nació de nuevo debe tomar decisiones todos los días. Ningún bebé recién nacido tiene libre albedrío. Pero en cambio, los cristianos que nacieron tienen libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando llegamos a entender que la palabra nacer de nuevo no es que usted no va a tener responsabilidad como un bebé, sino que usted va a tener una nueva vida, pero vamos a tener responsabilidades como cristianos. Y ahí está la gran diferencia. El cristiano que ha nacido de nuevo tiene la responsabilidad específica que si no la cumple no va a crecer. Los bebés van a crecer porque los papás lo alimentan, porque los papás lo hacen dormir, porque los papás le mantienen un horario, un calendario. Él no se preocupa de cómo va a crecer, pero usted sí se tiene que preocupar cómo va a crecer. Entonces, cuando llegamos a entender que aunque la palabra nos dice que hay que nacer de nuevo, nacemos con responsabilidades. Y ahora quiero tomarme un tiempo para exponer 4 responsabilidades de un cristiano que ha nacido de nuevo. Si logra entender y cumplir estas 4 responsabilidades, entonces su crecimiento será garantizado no por el pastor, sino por la palabra de Dios, o sea, por Dios mismo. Y número 1, la primera responsabilidad, debemos entender lo que se están bautizando y los cristianos, de que deben buscar su alimento. Es la primera diferencia que tiene un cristiano recién nacido a un bebé natural. El cristiano debe hacerse responsable por el compromiso diariamente de comer la palabra de Dios. Nadie le va a llevar a la boca la palabra de Dios. Nadie le va a llevar a la boca la leche. Usted tiene que buscarla. Entonces, cuidado con lo de bebé. No somos tan bebé. Es decir, el alimento espiritual, la enseñanza, la guianza y la administración de Dios, usted la tiene disponible, pero le va a tocar buscarla. Ninguna iglesia tiene la responsabilidad de ir a sacar de la cama a sus miembros para que vengan al servicio. Es su responsabilidad. Ningún pastor tiene la responsabilidad de ser el reloj despertador de un cristiano. Cada cristiano sabe cuándo buscar al Señor. De madrugada quizás en oración, yendo a los servicios, yendo al estudio bíblico, yendo a la oración o desconectándose en la oración o a los estudios bíblicos ahora. Es responsabilidad de cada recién nacido espiritual. Cada cristiano debe saber dónde buscar su alimento. No se lo van a llevar en bandeja a la casa. Primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. La versión NTV dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Crecer
a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. O sea, ustedes deberían llegar y decir, por favor, pastor, predique. Por favor, pastor, enseñe, exhorte, guíe, ministre la palabra. Tiene que haber un deseo, una necesidad. No es llegar a ver qué habla este loco hoy día. Buscar la palabra de Dios. Si un cristiano no busca diariamente el alimento espiritual, simplemente entrará a una etapa de desnutrición espiritual. Y esa desnutrición puede ser muy aguda. Un cristiano desnutrido espiritualmente es fácil de engañar. Un cristiano desnutrido espiritualmente es fácil que lo cambien de doctrina. Un cristiano desnutrido espiritualmente se lo pueden llevar a una borrachera. Un cristiano desnutrido fácilmente puede que caiga en engaños. Un cristiano desnutrido espiritualmente se puede enredar hasta en juegos políticos y perder su dirección. Un cristiano desnutrido espiritualmente le puede entrar la cólera quizás por algún equipo deportivo porque perdió algo y no da testimonio de cristiano maduro. Un cristiano desnutrido espiritualmente no se preocupa porque no va a la iglesia, le da lo mismo. No sufre. No le da dolor haber perdido esa comida. Es lo mismo. Un cristiano desnutrido espiritualmente es fácil que se aleje del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un cristiano desnutrido espiritualmente es una presa fácil para que los demonios lo influencien. Un cristiano desnutrido espiritualmente está en riesgo de caer en un coma espiritual. Esa muerte que Jesús vino a resucitar, dice, estabais muertos vosotros en sus delitos y pecados. Es una muerte espiritual. Yo le llamo estar en estado de coma. Respira, pero está conectado a algo, pero en realidad no está vivo. Un cristiano que no está buscando del Señor corre riesgo. Dios nos dejó su voluntad para crecer la leche que necesitamos en la palabra escrita. La Biblia es la verdad y la guía infalible de todo cristiano. No existe otro libro necesario para nuestra salvación. Se lo voy a repetir. No existe ningún otro libro necesario para que usted sea salvo. No existe otro libro que le vaya a dar crecimiento espiritual. No existe. Hay pastores que a mí me encanta leer libros de autores cristianos. Está bien que los lea, pero primero dele prioridad a la palabra del Señor. Si usted tiene que llevarse un libro para un lugar porque va a estar aislado de todo, ¿se va a llevar un libro de un autor o se va a llevar la Biblia? La Biblia, amén. Todo el que diga es necesario que leas este libro para ser salvo es un mentiroso. Y quizás sin saberlo está siendo utilizado por Satanás. Porque le está quitando el valor único al único libro que ustedes necesitan, mis hermanos, para guiar su vida, que es la palabra de Dios. El estudiar la Biblia le va a abrir los ojos para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Nunca acepten una explicación de un pastor, de un líder religioso. Nunca acepten una explicación de una doctrina o de un dogma sin que ellos le muestren dónde está escrito. No lo acepten porque el líder lo está diciendo. Tiene que estar escrito claramente en la Biblia. No así como oscuro, claramente en la Biblia. Algunos dirán, pero pastor, ¿a qué se refiere con la doctrina? ¿A qué se refiere con dogmas? La doctrina es la enseñanza encontrada claramente en la Biblia. Número 1. O sea, es nuestro fundamento de fe básico. Eso es doctrina. Un dogma es una enseñanza que se agrega porque se estima conveniente. Es decir, nuestros dogmas o los dogmas que existen hoy se han agregado porque se estimaron convenientes siglos después de que la Biblia se escribió. Pero muchos cristianos ignoran eso. Muchas doctrinas se han creado y ellos piensan que está en la Biblia. Por eso, el primer deber de un bautizado es alimentarse de la palabra del Señor. La Biblia se terminó de escribir alrededor del primer siglo. Se piensa que Juan escribió el Apocalipsis alrededor del año 90 al 100. O sea, el primer siglo se terminó de escribir. Todo lo que un cristiano debe saber, todo lo que ustedes deben utilizar para crecer, está basado y enseñado claramente en la Biblia. La Biblia nos dice lo que le pasa al cristiano que no estudia la Biblia.
Ya que aunque la palabra es la leche espiritual, nosotros, si no la tomamos, vamos a ser niños desnutridos y probablemente vamos a entrar en muerte espiritual. Efesios 4:14 dice: así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. O sea, un beneficio que tendremos nosotros si de verdad después del bautismo comenzamos a leer la Biblia es que no nos vamos a portar como niños, ni nos van a arrastrar con cualquier viento de doctrina. ¿A qué se refiere, pastor? Y algo muy esencial se los voy a mostrar. Aquí hay algunos ejemplos de doctrinas o dogmas que se inventaron siglos después de que la Biblia ya existía. Por ejemplo, 18 siglos después de que la Biblia se escribió. ¿Cuántos son 18 siglos? 1800 años. 18 siglos, en el 1881 se crea la doctrina de los testigos de Jehová, instaurada por Charles Russell. 18 siglos después de que la Biblia se escribió, se crea la doctrina de los mormones, instaurada por José Smith, con su propio libro del Mormón. 18 siglos después. 18 siglos después, en 1854, se crea el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que fue decretado por la Iglesia Católica 18 siglos después de que la Biblia se había escrito. ¿Y qué es lo que enseña ese dogma que se creó 18 siglos después? Uno dijo de que la perpetuidad de la Virgen María, la divina maternidad, la Inmaculada Concepción de la Virgen y la Asunción de la Virgen, 18 siglos después. ¿Por qué la gente no entiende? Porque no ha leído la Biblia. ¿Por qué la gente da cosas por ellos? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué piensan que uno está peleando con ellos? Porque asumieron algo que lo entendieron mal. Jesucristo no murió de balde. Si no fuera necesario solamente Jesucristo, ¿para qué bajó? Podemos nombrar cientos de movimientos doctrinales y dogmas creados, pero el punto es este: nunca crea algo que no aparece en la Biblia. Aunque su líder espiritual lo está diciendo, aunque su denominación lo invente, usted no puede creerlo porque entonces va a tener que dar cuenta de eso. Aquí hay personas que se están bautizando para ser cristianos basados en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La evidencia de que lo único que necesitamos para ser salvos es aceptar a Jesús es el ladrón. No necesitó ningún libro de un mormón. No necesitó ninguna enseñanza extra, no necesitó nada que se inventara 18 siglos después. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque solamente es necesario aceptar que Jesucristo es el Mesías y pedirle que me perdone y que esté con él. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, le dijo. Ok, eso es suficiente. Yo te tomo. Primera de Pedro 2:2 dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Y el número 2, hermanos que se van a bautizar, deben tener un pastor. Es innegable que la Biblia deja en claro que Jesús es el único buen pastor. Eso aparece en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también es innegable que la Biblia estableció pastores en la tierra para cuidar de las congregaciones que él denomina rebaños. Estos pastores han sido llamados y han sido apartados por Dios para cumplir esta labor. Mateo 9:36 dice: cuando vio a las multitudes, Jesús les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús mismo vio la necesidad y instauró la idea de que tiene que haber un pastor. Él es el buen pastor, pero después la idea de que hay ovejas y un pastor. Primera de Pedro 5:2 dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, hablando de los pastores. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Dios quiere que los pastores hagan su trabajo, su chamba bien, con amor, con pasión. Hechos 20:28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Hablándole otra vez a los pastores. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. La iglesia es del Señor, no es del pastor terrenal. Él es un mayordomo que ha sido encargado con la misión de cuidar, proteger
y guiar. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces el ministerio pastoral fue instaurado por Jesucristo para cuidar, para alimentar a los que nacen de nuevo, los que Él llama rebaño. Los de afuera pueden insultar a los pastores y no hay problema, pero ustedes no, mi hermano. Los que nacen de nuevo y se bautizan, ustedes tienen que saber de que Dios ha llamado a un pastor para que esté enfrente suyo. Los de afuera pueden decir que los pastores son ladrones e hipócritas, pero ustedes saben que Jesús mismo les dejó esa labor a los pastores. Y por eso se están bautizando, porque su lenguaje cambia, su mentalidad cambia, su entendimiento cambia, no son ignorantes, ahora están dentro de la revelación de la verdad. La misión de su pastor es muy clara: cuidarlo, alimentarlo, protegerlo. Siempre su alma es por la cual está velando su pastor. La palabra es la que nos llama a someternos al pastor, no al pastor, lo acabamos de leer. Nos llama a someternos y a honrar a sus pastores, que son los líderes de la iglesia. En esta iglesia tenemos el pastor, la pastora y el diácono principal, que sería como el copastor. Ellos son sus líderes. Ellos los van a guiar porque se han tomado en serio como una forma de vida lo que está sucediendo aquí en Iglesia Creekside. No estamos improvisando. Estamos dedicados a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Amén? ¿Lo creen? Primera de Pedro 5:5 dice, también tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes con humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Aquí está diciendo que usted puede medir al pastor. No me mide a mí porque soy chiquitito, pero medir sus actos, medir su testimonio, medir su forma de vivir. Si el pastor da la medida, usted sométase. Si el pastor no da la medida bíblica, busque una iglesia donde haya un buen pastor que dé la medida y sirva con todo su corazón. Pero no puede estar como oveja descarriada, como llanero solitario, porque el lobo lo va a agarrar. Entonces, tener un pastor es lo correcto y bíblico y saludable, mis hermanos. Jesús mismo instauró este ministerio, porque ustedes van a necesitar, después de salir de estas aguas, van a necesitar quien los cuide, quien los alimente, quien los proteja, quien los corrija por amor a sus almas, quien dé la cara por ustedes, porque ustedes están dentro del grupo que Él ha recibido para dirigir, con humildad, con pasión, sin amor al dinero, solamente con amor al Señor. No sea un pastor no sea una oveja sin pastor. Eso nunca le va a llevar por un buen camino. Usted sepa elegir a su pastor y una vez que lo ha elegido, plántese y crezca, porque los años pasan rápido. Y si uno no da frutos, quizás lo puede encontrar la muerte, y triste cosa va a ser que llegue el día del Señor en el cual lo llamó y usted no tiene nada que presentar como obra que ha hecho para el Señor. Y número 3, deben pertenecer a una congregación, o sea, a un rebaño, como Jesús lo dijo. Jesucristo mismo creó e instauró la iglesia. Es más, Él la llamó su cuerpo, su novia, su esposa, la hizo suya. A la iglesia Dios la hizo suya. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de este cuerpo suyo, la iglesia. Hebreos 10:24-25 dice, preocupémonos los unos por los otros. Ese es el propósito de la iglesia, de cuidarnos, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Si alguien se pregunta, ¿y aquí vamos a la iglesia? A estimularnos al amor y a las buenas obras, no a comer carne asada. A estimularnos al amor en Cristo y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ustedes necesitan una iglesia. Aquí está su iglesia.
Y si esta iglesia no da la medida, necesitan una iglesia también. No estamos diciendo que esta iglesia es la mejor. Lo que estamos diciendo es que estamos sirviendo al Señor y queremos dar lo mejor. Santiago 5:14 dice, si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Esto se lo dejo en claro inmediatamente. Yo no tengo una bolita de cristal para saber cuándo usted se enferma. El hermano Nelson no está adivinando, eso no tiene espíritu de adivinación. Reprendemos el espíritu de adivinación. O sea, cuando usted se enferma y le pasa algo, llámenos, avísenos. Si usted pertenece a esta congregación, pida que vayamos y nosotros gustosamente vamos a ir y podemos llevar hasta aceite para ungirlo porque es bíblico. Pero no asuma que usted puede distanciarse y el pastor va a saber lo que está pasando. Eso sucede muy a menudo. Si usted no me avisa que se murió, ¿cómo me voy a enterar? Mi hermano, los que bajan a las aguas bautismales y ustedes, el pertenecer a una congregación le da una identidad dentro de un grupo activo de cristianos. El pertenecer a una congregación le brinda la oportunidad de servir a Dios en algún área que es un privilegio. No dejen que se les pase la vida sin hacer algo por el Señor. Vale la pena gastarse por Dios, decía el misionero al morir. Vale la pena gastarse por Dios. El pertenecer a una congregación lo hace ser extrañado cuando usted se ausenta. Lo hace ser valorado. Lo hace ser considerado porque nosotros somos un cuerpo. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? Pastor, vamos a visitarlo, vamos a ayudarlo. Necesita ayuda de algún tipo y ahí están sus hermanos. El pertenecer a una congregación le brinda cobertura espiritual a usted y a su familia. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no significa que los otros de su casa tienen que aceptar al Señor. Eso significa que las posibilidades de la presencia del Señor es muy grande de que ellos sean alcanzados por la palabra. Va a ser un ambiente cristiano. Sus hijos van a crecer en un ambiente con principios bíblicos cristianos. Principios saludables que no están improvisados en un siglo, sino están basados en la historia, en lo que Dios colocó en su pueblo de Israel. Primera de Corintios 7:14 dice, porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente. Y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto, entonces sus hijos serían impuros. Pero ahora ellos son santos. Vuelvo a repetir, no es que diga que no es necesario que los demás se arrepientan, pero algo sucede cuando un cristiano comienza a vivir una vida obedeciendo a Dios en la familia. Comienza a haber oración en esa casa. Comienza a colocarse reglas que van a honrar a Dios. En esta casa no se permite esto. En esta casa no se va a practicar esto. En esta familia no se va a hacer esto. En esta familia no se va a deshonrar a Dios con esto. Y comienzan a aplicar la palabra del Señor y comienza a haber bendición en esa casa. Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado. Qué lindo que haya un justo en la familia. Porque mientras haya alimento para ese justo, los demás van a comer en esa casa. Mientras haya esperanza a través de la fe de ese justo, los demás van a escuchar esperanza en esa casa. Mientras haya oración de un justo en la casa, esos niños, esos jóvenes, esos adultos, esos ancianos van a estar cubiertos por una persona que está en oración, que tiene el Espíritu de Dios sobre su vida. Asegurémonos de que tengamos a Jesucristo en nuestra casa. Y finalmente, el último consejo que les doy. En el caminar es probable que tengan tropiezos. Cuando un bebé nace y comienza a caminar, mis hermanos, hay caídas. Ustedes lo saben. En la vida cristiana, mientras más ponemos en práctica lo aprendido, menos tropezamos. Mientras menos colocamos en práctica lo que aprendemos de la palabra, más tropezamos. Pero si alguno cometiere un error, una falta, tuviera un tropiezo, ahí está su pastor para ayudarlo a corregir ese tropiezo. Por eso es importante ser una oveja, para que alguien le diga la verdad. Porque si tiene solamente amigos que le tapan las cosas, usted puede estar enfermo y nadie se lo va a decir. La verdad a veces puede doler.
Pero si usted tiene un cáncer terminal, ¿le gustaría que el doctor se lo ocultara? Si usted tiene una enfermedad crónica, ¿le gustaría que el doctor fuera su amigo y se fuera de farra con usted y no le dijera la verdad y lo ayudara a enfrentar ese camino pedrejoso? Dios lo va a acompañar en cualquier situación, siempre y cuando usted camine con Él de su mano. También los líderes de la iglesia o de la congregación van a ser su apoyo para restaurarlo, ayudarlo, levantarlo si algo pasa en el camino. Gálatas 6:1 nos recuerda: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Hablándole a la congregación. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. El tiempo de que los líderes eran superhéroes ya pasó, mis hermanos. Uno, por lo menos a mí me ha llamado el Señor a liderar con un manto de amor. ¿Por qué? Porque yo pasé por muchas caídas. Y aunque esté ahora como pastor, si no entrego un manto de amor, este no es mi ministerio. Yo tengo que cubrir. Y como estudiamos esta semana el estudio bíblico, bueno, que estoy grabando, es el libro número 3, cubrir no es lo mismo que encubrir. Encubrir es tapar para que nadie sepa. Cubrir significa proteger. Yo a nadie que caiga en esta iglesia quiero que lo sacrifiquen como se hace en otra iglesia. Yo a nadie que cometa un error en esta iglesia quiero verlo llorando por lo que los hermanos están haciendo contra él. Ya es suficiente una caída. El Señor nos dice: hay que levantarlo, restaurarlo con amor, mansedumbre y humildad. Por eso ustedes están dando un paso donde tienen que entender lo que viene y lo que se les avecina. Proverbios 24:16 dice algo muy lindo: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mis hermanos, caer es de humanos, pero levantarse con Dios es de personas espirituales. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Esa es la instrucción: no pequen. Pero después se agrega: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Mi hermano, su pastor no es justo. La pastora no es justo. El hermano Nelson, el diácono principal, no es justo. Nosotros somos personas que andamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro propósito, buscando agradar a Dios. Y lo hacemos leyendo su palabra y apegándonos a su palabra. Y con la misericordia del Señor, con su gracia, ojalá seamos hallados justos delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, como conclusión, los que se van a bautizar, recuerden estas 4 cosas. Van a bajar a las aguas bautismales. Ese es un punto a su favor tremendo. Cuando lleguen al cielo, cualquier pregunta, cualquier juicio que les vengan a decir, ustedes digan: Señor, yo me bauticé, no me avergoncé de ti. ¡Pum! Ese va a ser un check grande. Porque Jesucristo dijo: cualquiera que se avergüence de mí o de mis palabras en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Así que lo que están haciendo ustedes es un paso gigante, mis hermanos. Pero deben buscar su alimento. O sea, ustedes son los que tienen que levantarse y buscar al Señor de las formas que este siglo se lo presente. Y este siglo es muy bondadoso. Hasta con la tecnología usted se conecta a los estudios bíblicos, se conecta a la oración. Al servicio tiene que venir, no hay vuelta. Pero se puede conectar a lo demás. Segundo, deben tener un pastor, que me parece que ya lo tienen. El Señor me ayude para ser fiel a ese llamado. Y si algo pasara, no hablen contra los pastores, busquen uno que el Señor le indique. Amén. Tercero, deben pertenecer a una congregación. Creo que ya lo hacen. Y pertenecer a una congregación es estar seguro. Usted tiene beneficios, privilegios, pero también tiene compromisos y responsabilidades, que es cuidarse uno a otro, aportar con lo que usted pueda a esta congregación, a sus pastores, para que siga adelante. Amén. Y por último, en el camino, usted puede cometer algún error. No se preocupe, que no se repita, pero yo no lo voy a condenar. Jesucristo vino no para condenar al mundo, sino para salvarlos.
Para evitar los errores, recuerde esto, mientras más se practica lo aprendido, menos errores. Mientras menos se practica lo aprendido en la palabra, más errores. Gloria a Dios. Vamos a proceder. Denle un aplauso al Señor.